Hola a todos, soy Ismael García Vallarejo, con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com, el 20 de enero. Inversores, bienvenidos. Miguel y yo os estábamos esperando. Miguel, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Gracias, un placer. Miguel Ángel Bernal es economista de la Fundación de Estudios Financieros. Hoy tenemos un anuncio que marca la actualidad del día, ¿no? Que es la salida a bolsa de Ibercaja. Parece que saldrá entre 0,5 y 0,65 veces el valor del libro. Los detalles evidentemente nos los tienen que contar todavía, son de los pocos que conocemos. Esto, el 0,65 en valor de libros, y que Fundación Ibercaja pretende pasar del 88% al 50%, pues ese diferencial es el que se ofrecería a los mercados, ¿no? Pero claro, esta mañana en la mesa de redacción de Finanzas.com nos preguntábamos si cabe ya tanto banco en la bolsa española, que es la manera de también preguntarnos si hay apetito por entrar en nuevos bancos. Miguel, ¿cuál es tu análisis con esto? Bueno, vamos a ver, la bolsa española está muy bancarizada, como tú muy bien decías, y eso es una realidad. ¿Hay apetito por los bancos? Pues yo creo que en este momento sí hay un cierto apetito por los bancos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con BBV y Santander, dos grandes monstruos, pero lo estamos viendo también, pues, por ejemplo, con un Bankinter y con otros bancos en general. Sí hay apetito. ¿Por qué? Bueno, pues previsiblemente la etapa de tipos de interés de a corto plazo, lo que son tipos a cero, se está llegando al final, están muy castigados y por lo tanto sí hay apetito en general. Ibercaja tenía que salir, ha estado siempre en bailes de fusiones, etcétera, y una de las formas que tenía, porque además en la ley de fundaciones de las cajas, de las antiguas cajas, era precisamente la salida a bolsa. Lo ha estado mirando en muchos tiempos y sin conocer todavía las ratios con las que va a salir, porque además sale para mayoristas, no sale para minoristas, pues veremos qué es lo que hay. Pero en principio, pues yo creo que acuciado por el momento y por las perspectivas y por el apetito, de ahí la salida. ¿Crees que precisamente los grandes inversores valorarán bien o mal o simplemente de una manera inocua el hecho de que acabe yendo a bolsa por una obligación legal y porque no haya sido capaz de fraguar antes una operación corporativa? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Ibercaja, además, le ha dado un vuelco al negocio totalmente. Ya no es un negocio o su core no es el negocio bancario puro, sino es más bien la venta, por ejemplo, de fondos de inversión, compañías de seguros, etcétera, ¿no? Entonces habrá que ver muy bien el tamaño, habrá que ver muy bien los ratios y habrá que ver esas preferencias, porque en principio tampoco nadie preveemos que vaya a entrar en el IBEX 35, sino más bien en el índice general de la bolsa de Madrid. Vamos al IBEX 35, si te parece, Miguel. Me parece. Empezó ganando, pero bueno, las pérdidas de los últimos días dejan las cosas en tablas. Al margen de este análisis casi de frame, ¿cuáles son tus perspectivas sobre el IBEX 35 para, si te parece bien, con la visión puesta en el año completo, en el 22 completo? Vamos a ver, lo que es el IBEX 35 yo lo ligaría a dos cuestiones muy importantes. La primera, la situación política que estamos viviendo en España, y una segunda que es pues todo el tema del fin de la pandemia y la actitud de los bancos centrales. Y ligaría pandemia y actitud de bancos centrales. Si en este momento todos los problemas políticos que hay, vamos a ver cómo salen las elecciones locales que se van a leer en una clave más allá de las elecciones locales, de las comunidades autónomas. Tenemos por delante Castilla y León, probablemente Andalucía y Murcia. Pues veremos lo que sale. De ahí, que es lo siguiente. El fin de la pandemia, que yo creo que deseamos absolutamente todos, pondría nuevamente a España pues en el candelero. Nuestro sector exterior funciona perfectísimamente, pero nos vemos muy lastrados pues, por el tema del turismo, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa. Pandemia la ligamos a bancos centrales. ¿Qué va a hacer el BCE? Porque España tiene una deuda pública enorme, una subida de los tipos de interés, especialmente si no hay una mano compradora de nuestra deuda, podría elevar la prima de riesgo. Hemos visto que por primera vez desde hace mucho tiempo el Tesoro ya tiene que pagar por la colocación de las emisiones de 5 años.
No quiero hablar de una crisis de primas de riesgo, pero el trasfondo está ahí. Entonces es un año muy, muy complicado. Es un año que no se ha visto desde hace mucho tiempo, porque, por ejemplo, en el euro nunca se había dado esta inflación que tenemos en estos momentos. Con lo cual los inversores, especialmente, yo no me iría a renta fija, porque creo que en renta fija es complicado, sí. Es muy complicado, pero en la renta variable tendría que ser muy, muy selectivo por sectores y confiaría principalmente en gestiones alternativas, ya sea, no sé si son fondos de financiación, no sé si son otro tipo de sectores, pero me centraría principalmente en esos activos que, por cierto, cuidado porque son muy líquidos. Sí, comentabas, reflexionaba mientras escuchaba a Miguel, no solo el bono a 5 años del Tesoro, sino que ciertas referencias del bono alemán han empezado a pagar ya intereses también, que desde hace 3 años los estaban cobrando. Sí. Es decir, que empezamos a ver, como señalabas, movimientos interesantes dentro de la zona del euro. Sí, efectivamente. Es decir, a ver, estamos hablando del bono español y yo hablaba de la prima de riesgo, pero es que hay un efecto de base, y ese efecto de base es que el activo sin riesgo, que como tú muy bien decías, es el bono alemán, está subiendo. Es una situación que antes o después se tenía que producir, ¿de acuerdo? Es una normalización y vamos a ver qué ocurre. Por cierto, también hay nuevos aires dentro de lo que es el pensamiento de la política monetaria. Uh-huh. Hace mucho que no oíamos al Banco Central, ya sea por su vicepresidente, en este caso un español, Luis de Guindos. Hablar de burbujas, ¿quieres decir? Hablar de burbujas, hablar de inflación, hablar de ese comentario de quizás no sea tan transitorio, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y algo muy importante, y esto sí que yo lo remarcaría, si queremos, y lo subrayaría. Hasta el momento ha habido una nueva línea en lo que ha sido por la visión de la Comisión Europea, en el sentido de promover, dejar de lado la austeridad y volver un poco pues, a una cierta manga ancha. Eso hoy por hoy no parece posible. Hemos tenido la visita del nuevo canciller y ya dijo que antes o después hay que volver. Uh-huh. Y yo siempre pienso en lo siguiente. El actual ministro de Economía es del Partido Liberal Alemán. Y con los liberales el tema de la deuda, el tema de los pesos, el tema de los déficits públicos siempre son muy complicados. Entonces, probablemente... Y de las contrapartidas, que también son los más duros negociando condiciones. Son más que duros, diría inflexibles, efectivamente, es el adjetivo correcto. Entonces, yo creo que vamos a tener un primer trimestre en este sentido donde hay que prestarle muchísima atención, porque es donde van a empezar a desembarcar los alemanes y, por cierto, en el Banco Central alemán, el Bundesbank, que he dicho el alemán, el Bundesbank va a presionar mucho más de lo que hasta el momento ha sido. Todo eso, además, con una Reserva Federal que, como estamos viendo, está actuando más rápido. Incluso algunos economistas piensan si está actuando demasiado rápido en este momento. Miguel, permíteme que te repregunte sobre las últimas reflexiones que has hecho. Señalabas que había un cierto riesgo político, o como mínimo había unas alertas que los inversores debían tener en cuenta en las próximas elecciones regionales. Quería preguntarte, estamos viendo tensiones esta semana dentro de la propia coalición por la revisión, por la negociación en el trámite parlamentario de la reforma laboral. ¿Qué crees que encajarían peor los mercados? ¿Una erosión continua o una ruptura abrupta de la coalición de gobierno si es que ese ejercicio, insisto, que estamos en la perspectiva de ciencia ficción política, se produjera? A ver, yo creo que ahora mismo en los mercados financieros para los inversores una ruptura o empezar a voces discordantes clarísimamente, tú lo señalabas y lo has puesto perfectamente en la mesa, así que no lo voy a repetir, nunca es bueno, porque hay una variable que es la variable política que yo tengo encima de la mesa y que eso puede hacer muchísimo daño. Leyes como la que todavía no se va a aprobar, leyes de la vivienda, por ejemplo, pues a las SOCIMIs nuestras, REITs,
que conoce todo el mundo, por ejemplo, como Merlin Property, la propia situación de Merlin Property, ya que lo sacamos en cuanto a la gobernanza, etcétera, pues le hacen mucho daño a los valores, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí que va a haber una atención sobre la situación política española, y todo lo que sea ruido a los mercados no le gustan. No le gusta nada. Te sigo repreguntando, señalabas al turismo también como factor clave, además estamos en la semana de Fitur. ¿Crees que van a ser capaces las principales operadores del segmento de consolidarse durante este año? También sabemos que dependerá mucho, evidentemente, de cómo se comporte la pandemia y, por tanto, la movilidad. Pero, ¿qué previsiones manejas? A ver, vamos a ver. Aquí todo... Es que macroeconómicamente no podemos hacer nada si no lo ligamos al efecto de la pandemia. Vamos por la sexta crisis, por la sexta ola, espero que no haya una séptima, pero si hubiera una séptima, pues volveríamos otra vez con los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, para España es absolutamente fundamental. El sector exterior español es tremendamente competitivo, pero ha habido una caída. Esa caída es por los ingresos del turismo. En el momento que se recuperen los movimientos, funcionará perfectamente. Compañías como IAG, compañías como Amadeus, compañías de hoteles, que las tenemos, incluso Socimis, que tienen la propiedad de los hoteles, van a funcionar perfectamente. Y el resto también, porque será un movimiento de dinero que va a fluir a España. Otro de los elementos claves para la bolsa española, al menos bajo nuestro punto de vista, no sé si lo compartes, son los dividendos, que han sido particularmente generosos en algunas acciones, en algunos títulos, para algunos títulos del IBEX. ¿Van a seguir siendo tan potentes como hasta la fecha? ¿Cómo crees que se presenta la situación, la temporada de dividendos? A ver, los dividendos son fundamentales. Hay mucha gente que a mí me dice, hombre, es que el IBEX 35, los de bolsa siempre, o los financieros, siempre decís que se gana. El IBEX 35 está por debajo. Ya, pero si le meto los dividendos, el total return, prácticamente estamos en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Incluso estamos prácticamente con rentabilidades muy bajas, ¿de acuerdo? Pero prácticamente por encima. ¿Vamos a seguir teniendo unos dividendos altos? Pues aquí vamos a tener que ver muy bien cada empresa. Y cuando digo muy bien cada empresa, vamos a tener que ver los costes financieros que tiene, y hace un momento nos referíamos a ellos, ¿de acuerdo? Y la capacidad que van a tener de trasladar los precios de la inflación que tienen en sus materias primas a sus productos. Todas aquellas empresas que lo puedan hacer y que no estén muy apalancadas, probablemente la rentabilidad por dividendos siga siendo alta y batiendo al bono. Diciendo que observemos a las empresas, esta mañana ha empezado la temporada de resultados en las españolas con Bankinter metida en guión. ¿Crees que habrá alguien que se salga del guión? Y si tienes algún sospechoso, algún candidato a salirse del guión, ¿quieres compartirlo con nosotros? Hombre, yo creo que siempre vamos a tener alguna sorpresa, eso sabemos que es así. Los resultados de Bankinter, como sabemos, son muy, muy buenos. Eso es. Bien es cierto que tiene unos resultados extraordinarios por línea directa, ¿no? Yo no preveo, digamos, grandes problemas, no los preveo. Por lo menos en la presentación de los resultados que vamos a tener a 31 de diciembre. Sí tendría mucho cuidado con banca, porque en marzo, y la Comisión Económica Europea ya lo está diciendo, cuidado porque todas las medidas que se están llevando de la pandemia se van a retirar, con lo cual eso hay que tenerlo presente, y eso puede significar que la morosidad se dispare. Bien es cierto que en el informe de la estabilidad que ha publicado Banco de España, que es un informe semestral, ha dicho que la banca no está en ningún momento en la situación previa. Pero sí puede haber alguna compañía que evidentemente la inflación no le viene bien. A la renta fija, desde luego, de ninguna forma, ¿de acuerdo? Pero sí hay empresas que no van a tener el poder de trasladar directamente esos costes, ya sea por un tema regulatorio, ¿de acuerdo? O sencillamente porque su demanda cae, Y eso lo vamos a tener encima de la mesa. Es decir, es un año como... A ver, siempre... Esto lo decimos todos los años. Complejo. Claro, si es que adivinar el futuro siempre es de complejidad. Pero aparece una variable que a mí me preocupa mucho, que hace mucho que no se daba. Inflación. Quería preguntarte por la inflación, porque esta semana analizábamos en este mismo espacio que los salarios más comunes en España, que son de 16.000 euros, son un tope a la inflación.
precisamente entroncarían con lo que estás comentando de que haya empresas que no sean capaces de llevar esa inflación a cliente precisamente porque pierden la demanda. Pero además dentro de lo que ya dejabas del hilo que me lanzabas, ¿no? Hacíamos también una reflexión hoy en la redacción de que hay muchísimo gestor actualmente operando que nunca le ha tocado gestionar, perdón por la redundancia, en un escenario de inflación tan alta, sino al revés. Ha gestionado muchos años en cero. ¿Cuáles son? ¿Cómo crees que pueden reaccionar? ¿Qué crees que tienen que hacer estos gestores novatos, si me permiten la expresión y con todo el cariño, en relación a la inflación? No es como aquella oleada de directivos que no habían gestionado una empresa jamás en crisis y de pronto les llegó Lehman Brothers, ¿no? A ver, yo haría 3 grupos. El gestor de renta fija lo va a tener muy difícil. El gestor de renta fija o es una persona que ha gestionado, que tiene, digamos, capacidad y que ha vivido la inflación. Tendrá que buscar duraciones bajas, tendrá que buscar bonos flotantes, tendrá que buscar coberturas con las carteras, hacer estrategias incluso de gestión alternativa, cubriendo bonos de 10 años, o sea, comprando 3 años y cubriéndolos con los de 10, haciendo una serie de estrategias. Luego tenemos los de renta variable. A ver, vamos a ver cómo funciona este año lo que llamamos el mercado, lo que se conoce técnicamente como la beta, que no está nada claro, porque los años de inflación siempre empiezan a aparecer, uno mira cuando hay inflación y empiezan a aparecer recesiones. Y no quiero ser en este asunto, digamos, demasiado cargar las tintas en la recesión. Lo que sí me parece que tiene mucho sentido, cada vez más en las carteras, es buscar gestores experimentados. Eso que llamamos los gestores value, o que se ha llamado los value, que son un poco, están un poco fuera de lo que es el tracking de los mercados, de cómo evolucionan los mercados. Y luego, sobre todo, yo creo que también hay oportunidades en fondos de inversión alternativa. Por cierto, algunos de ellos no son UCITS 3. Los UCITS 3, como muy bien saben las personas que nos están escuchando, son lo que entendemos por fondos de inversión, ¿no? Entonces son más fondos de financiación, etcétera, donde las rentabilidades pueden ser buenas, pero claro, aquí va a entrar en competencia algo muy importante. Tipos al alza, con la mayor parte de los fondos sabiendo cuál es la financiación que hay y los rendimientos que hay. Entonces, yo creo que hay que ser muy, muy selectivo. Y me atrevería a decir también que hay que mirar activos que en este momento, pues algunos los llaman frikis, con perdón de la expresión, ¿de acuerdo? Como son pues todo el tema de criptodivisas, como son, por ejemplo, los FTNs, los non-fungible token, todas estas cosas. Ahí, como siempre, diversificación, diversificación. Pero pueden tener sentido en estos momentos. Enseguida te pregunto por las criptos, pero antes casi una respuesta binaria te pido, Miguel. ¿Crees que el riesgo de la inflación ha sido calibrado correctamente, sí o no? No ha sido calibrado correctamente y lo estamos viendo en las palabras de los diferentes gobernadores de los bancos centrales. Ellos han mandado un mensaje de confianza, de transitorio. Yo a mí siempre que me preguntan por la inflación digo, ya, es que la inflación siempre es transitoria. O sea, no tenemos una inflación, ¿no? El problema es la duración de la inflación. Yo creo que ellos estaban más confiados en que iba a ser algo momentáneo. Sin embargo, por una serie de causas que empiezan por el terreno geopolítico, donde las presiones en este momento son tremendas, ¿de acuerdo? Por la ausencia de mano de obra, pero ya prácticamente generalizado, tanto en Estados Unidos, en Reino Unido, como en Europa, por ejemplo, los camioneros, y se puede decir claramente, pues ha venido para quedarse. Aquí el grave problema es lo que llamamos los economistas las segundas vueltas. Es decir, que las presiones que tenemos en esa materia prima, en esos transportes, empiecen a llegar a otros factores de producción y a los economistas nos da muchísimo miedo que se traduzcan esas alzas a una elevación de los salarios. Porque ahí entramos en el famoso, digamos, pescadilla que se muerde la cola, los círculos viciosos famosos. De todas maneras, en España hay un porcentaje relativamente bajo de sueldos atados a la inflación. ¿Crees que España está expuesta a este riesgo de una manera tan evidente como Estados Unidos? No, yo creo que en España, dado los datos de
de desempleo que tenemos. Para nada los datos de empleo son buenos como se nos están intentando vender, ¿de acuerdo? Es decir, que a mí me digan que muy bien bajar del 13 al 12,9, dices, bueno, pues si usted cree que esto es bueno con los problemas que tenemos, que otro día, si queréis, hablamos un poquito de los mercados de trabajo para no centrarse en ellos, tienen muchas menos presiones, ¿de acuerdo?, que otros países. Pero me da miedo, por ejemplo, Francia, me da miedo, por ejemplo, Alemania, me dan miedo otros países donde sí existe una capacidad para trasladarlo, ¿no? Al final España es una pieza, sí, será la cuarta economía, pero es una pieza de algo mucho más grande que se llama la Unión Europea y, sobre todo, la pieza gorda se llama Alemania. Tienes sobre la mesa la revista que sale mañana, la portada de inversión dedicada a las criptomonedas. Hemos hecho este número porque han empezado fatal el año y un poco queríamos también ordenar las ideas por si hay algún inversor que, como decías, viendo el escenario, el contexto, decide ir a activos alternativos. ¿Crees que esta caída que hemos visto a principios de año de las principales referentes de las criptodivisas, ¿no? suceden por ser precisamente un activo de riesgo? ¿O ves componentes de burbuja? Y Miguel, ¿cuál es tu análisis? A ver, yo lo que creo que las criptomonedas en este momento están teniendo una revolución y van a tener una revolución muy importante. Ya se está hablando de regular. Aquí en España, por ejemplo, pues la CNMV sabemos que va a exigir una serie de condiciones. Desde el punto de vista de fiscal también se van a extremar las precauciones y se van a tomar medidas muy fuertes y quizás se han popularizado demasiado. Ha pasado de ser algo que era, vamos a decir, marginal, muy de las personas jóvenes, ¿de acuerdo? Muy de nicho es la palabra de moda. Muy de nicho, ¿de acuerdo? Exacto. Esa es la palabra que se utiliza actualmente, a que se han empezado a generalizar y surgen productos desde, fondos ligados a las criptodivisas. ¿Yo estoy en contra de las criptodivisas? No estoy en contra de las criptodivisas. Pero lo que sí creo es que un inversor, una persona que vaya a invertir directamente, tiene que conocer muy bien, primeramente, la criptodivisa, en qué plataforma cotiza, porque las plataformas no están reguladas, y a partir de ahí elegir, ¿de acuerdo? Entonces, sí es cierto que estamos viendo bajadas, pero la verdad es que las criptos nos hemos acostumbrado a que de golpe y porrazo la vemos un día que cae un 15% y al día siguiente lo recupera, ¿no? Entonces, yo diría que como es un mercado todavía de nicho, como tú muy bien decías, con movimientos y con formaciones de precio muy complicadas, porque aquí no podemos descontar cash flows como nos gusta a los economistas o flujos de caja, pues nos es muy difícil valorarlo. Viene a ser un poco como el oro. Curiosamente, el oro se ha venido comportando fatal con la llegada de las criptodivisas, ¿no? Cierto. Y sin embargo ahora parece que empieza a funcionar otra vez, ¿no? Entonces son activos que habrá que ver si son refugio, se han metido muchas personas o se han metido una serie de inversores y habrá que ver un poco también pues sus capacidades de aguante de ese riesgo en este momento. Miguel, no tenemos tiempo para más, pero ha sido muy interesante tenerte esta tarde con nosotros. Un placer. Cuando queráis, vuelvo con vosotros. Gracias por hacer podcasting con nosotros, Miguel. Un placer. Y a vosotros, muchísimas gracias. Mañana la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez. Hasta la próxima.